Hola, ¿qué tal? Este es el programa inaugural de lo que nos gusta llamar Entre Cirugías y Filmografías. Una mirada al cine desde la medicina o una mirada de la medicina desde el cine. Mi nombre es Daniel y me acompaña el excelentísimo David. David. ¿De qué vamos a hablar en nuestra primera sesión de este podcast? Bueno, en el primer episodio vamos a abordar una película que me recomendó Daniel, que yo nunca había escuchado hablar. Una que se llama El Ángel Borracho. Se me hace muy interesante, se me hace muy curioso cómo cada quien determinó la película de acuerdo a su perspectiva. Sí. A mí me parece más como un retrato histórico, en el caso particular de la película, de la tuberculosis. En el Japón, creo que está en Tokio, me parece, se desarrolla la película. En una ciudad de Japón. En una ciudad de Japón que está devastada después de la guerra. Y cómo está toda la precariedad en cuanto a el acceso a la medicina, con todas las dificultades que pueda tener la población justo después de estar en un conflicto tan importante. Y pues cómo le afectan estas enfermedades que en ese momento ya se estaban empezando a poder ofrecer un tratamiento más o menos eficiente. Ya se tenían formas de diagnóstico, etcétera, pero pues por todo el contexto era, si de por sí por la época era muy difícil acceder a todas esas cosas que hoy nos parecen muy sencillas por la globalización, en ese entonces era así prácticamente imposible. ¿Qué vamos a enmarcar? Ya dijiste algunas pistas de esta película. Se desarrolla en Japón, en la época de posguerra. Esta cinta es de 1948. La dirige el afamado cineasta, uno de los más importantes de la historia, Akira Kurosawa. Y es la primera vez que este cineasta trabaja con Toshiro Mifune. Y algo que a mí me fascina de esta película, en un principio cuando dijimos vamos a hablar de medicina y cine, cine y medicina, la primera que me vino a la mente fue esta, porque vaya, yo soy comunicólogo, aficionado al cine, y David, tú eres médico, específicamente ¿de qué rama? Yo me dedico al área de la imagen diagnóstica, entonces toda esta parte en el caso, radiografías, etcétera, ¿no? que nos pueden servir como un apoyo diagnóstico. ¿Y qué trata esta cinta? Bueno, parte de la trama que es fundamental es justamente que un yakuza va al médico. Este médico le pide que para salvarse de la tuberculosis se tiene que empezar a cuidar. Cosa que es difícil, ¿no? En el Japón posguerra, en el mundo de los yakuza, pero poco a poco va cediendo. Y uno de los giros importantes de la trama es justamente cuando el yakuza va y se hace unas radiografías y se las quiere llevar a este doctor que por cierto es alcohólico y me parece que hasta ilegal, ¿no? Cuando decidimos hacer este programa, pues para mí era muy importante saber tu opinión justamente como médico, no solamente del tema de las radiografías, sino pues esta interacción que hay entre médico y paciente, porque el doctor, si legal, alcohólico que atiende este yakuza, pues no solamente lo regaña, ¿no? Por no cuidarse, sino que amenaza con no tratarlo, incluso en ocasiones llegan a golpes, ¿no? Entonces, desde tu formación, ¿qué piensas de esta relación paciente-médico que se ve retratada en la película? Pues mira, es muy complicado porque a final de cuentas uno no puede tratar a alguien que no quiere ser curado. Entonces él, digo, tiene su vicio en ese que es el alcoholismo. No sé si realmente califica como alcoholismo porque le gusta beber alcohol, pero no deja de lado su labor por estar bebiendo. Le gusta tanto el alcohol que hasta el alcohol que usa para tratar las heridas, ¿no? Se lo bebe. Sí, claro. Vaya, no hablemos de los grados a los que puedan llegar, ¿no? Quizás no era muy difícil accesar en esa época, ¿no? No lo sé. Pero a final de cuentas es eso, ¿no? O sea, si llega alguien y dice, ya hay una escena donde precisamente es eso, ¿no? O sea, que lo van a despertar en la noche, que porque hay una urgencia, que no sé qué, y él se levanta y dice, ¿quién es? Y le dicen, es el señor Yakuza, que vino, que está mal,
y dice, no, por él no me voy a levantar. Yo sé que lo que sea que haga va a ser tirarlo en saco roto, no va a hacer caso, va a hacer lo que quiera y todo esto. Y al final, precisamente, o sea, bueno, no al final, ¿no? Cuando, como tú dices, cuando empieza como que a darse cuenta el mismo paciente, el yakuza, es cuando ya empieza él a hacer los cambios, no tanto es por la intervención de su médico de cabecera. Que sí es, siento que la parte de la violencia, eso de que se agarran a golpes y todo, es complicado. En esa época supongo que era un contexto muy distinto. Em, pero pues simplemente pues no, ya no lo sigues recibiendo, ¿no? O sea, si el paciente sabes que va a estar agresivo y no es algo que ponga en peligro inmediato su vida, pues no lo recibes, ¿no? Sobre todo en una clínica privada como era la que tenía él, ¿no? O sea, yo entiendo que era como una habitación en su casa incluso, Sí. porque que vive como que en una vecindad o algo así parece. Sí, como en estos barrios bajos, abandonados, ¿no? Y una constante es esta agua estancada que hay, que de alguna manera parece como un pantano ahí Ujú. dentro de la ciudad, pero realmente es puros desechos, ¿no? Vemos que hay bicicletas, que hay latas, que hay cosas ahí, fierros viejos abandonados en el agua estancada. Hay una parte incluso en la que hay niños que están intentando jugar ahí y llega este doctor, quien es el ángel borracho titular de la cinta, pues a regañarlos, ¿no? Que no jueguen ahí porque se van a enfermar, ¿no? Me parece muy interesante cómo pues Kurosawa hace esta exposición de toda esta podredumbre que hay, pero siempre enmarcándola de, bueno, estas son las circunstancias de los personajes no necesariamente están podridos. ¿Qué piensas tú ahí? Que hay este paralelismo en la película, empieza esta con que está atendiendo a una jovencita que también tiene tuberculosis, ¿no? Una jovencita, pues que se ve que va a la escuela, ¿no? Que está vestida, bien, o sea, con ropa limpia, ¿no? Con buen ánimo. Y luego nos cuentan toda la historia del Yakuza, ¿no? Que, pues vaya, Pues es un no sé, delincuente. es un delincuente, ¿no? Y al final se nos hace este paralelismo de quien sí se curó fue la niña que iba a la escuela y que siguió las indicaciones al pie de la letra, ¿no? Como si Kurosawa quisiera decirnos de que, bueno, no es culpa de los pacientes, ¿no? Sino sus circunstancias, porque al final del día el Yakuza se empieza a cuidar, pero su propia situación o estatus de Yakuza, ¿no? Y con los deberes que debe de cumplir, de mantener como un salón de fiestas, de juerga, ¿no? Estar alcoholizado, pues se lo evita. Sí, claro, es muy interesante ahora que lo dices de esa forma. Sí, el contexto, tu circunstancia va a afectar mucho en cómo cada persona cuida de sus respectivas enfermedades, ¿no? O sea, y eso se sigue trasladando hasta hoy en día, ¿no? Ya sabemos que personas que no tienen quizás tanto acceso a un sistema de salud o que tengan eh, ciertas otras necesidades que tengan que cumplir antes de poder atender su salud, la mayoría de las veces pues lo van a hacer, ¿no? Porque no hay, ahora sí que no hay de otra. Eh, Digo, en este caso en particular es la tuberculosis, que es algo muy, que hoy en día casi casi ya uno piensa que ni existe, ¿no? Es que sí hay muchos casos, pero eh, no es algo como antes era, ¿no? O sea, es que no sé cómo explicar, o sea, no sé si en realidad sí afecte propiamente como tal una profesión en cómo va a cuidar uno su salud, en este caso, o darle atención adecuada a una enfermedad. Pero, pero también ahí cabe recalcar que en el caso
de los dos pacientes que estás mencionando, una era menor de edad precisamente. Entonces, a final de cuentas, sigue siendo como que la responsabilidad de sus tutores, ¿no? O sea, Claro, de sus padres. Entonces, si sus papás son los que están viendo y procurando, pues también ese entorno, ese contexto familiar de un apoyo, pues también afecta. Y en cambio el Yakuza, pues prácticamente, o sea, en ningún momento te muestran que haya alguien más con él que realmente se preocupe, ¿no? Más que sus compañeros de trabajo, entre comillas, ¿no? Sus compañeros yakuzas. sus secuaces, ¿no? Ujú, que realmente son gente que le tiene miedo y que le tiene respeto solamente porque él manda. ¿Cuál dirías que fue tu escena favorita? A mí me gustó mucho la primera escena. Como que esa fue la escena que hizo que me enganchara. Eso de cuando están con la mano y que dice, ¿qué te pasó? Y no creo que decía algo así como que algo así de, me tropecé y me caí, ¿no? O sea, Cuando en realidad pues, fue un tiroteo en el que estuvo involucrado, ¿no? sí, digo, Le dio una bala. el escenario es un poquito irreal hasta cierto Ujú, punto. O sea, no, tú no puedes detener una bala con tu mano y que no te atraviese así como, claro. así completa, ¿no? Y que nada más le abras tantito y con una pinza jales la bala. No, y está vendada y el resto de la película tiene la mano vendada, ¿no? Y no Sí, la usa. vaya, esa parte se me hizo así como que medio... Se me hizo interesante, ¿no? Como que fue lo que me atrapó, aunque yo pues sé que no es algo que sea como que muy realista, pero pues también no es el objetivo como que ser un libro de anatomía o de técnicas quirúrgicas o algo así. Entonces, creo que por esa parte cumplió su objetivo. Respetando más o menos ciertas cosas de como uso de pinzas, uso de, eh, vaya, separadores, etcétera, ¿no? Otro de estos materiales específicos del quirófano. Sí, porque la película en esa primera escena, vaya, tiene por objetivo justamente presentarte a los personajes, ¿no? Aquí está este doctor y aquí está este yakuza. Y al mostrar con esa atención al detalle los cuidados para sanar la herida en la mano, ¿no? Pues nos va sumergiendo o haciendo más bien revelar el carácter de cada uno de ellos, ¿no? Cómo es el doctor que presiona al yakuza, ¿no? De alguna manera que le diga las cosas, y el yakuza que por el estilo de vida que tiene es más, no te metes en estos asuntos, ¿no? Aun cuando necesites esta información para Ujú. curarme, no te voy a decir, ¿no? Y a mí realmente tal vez no tiene nada que ver tanto que ver con toda esa parte médica, pero uno de los momentos que me parece sensacionales es a lo largo de la cinta, cuando el Yakuza va por las calles, ¿no? De esta ciudad de Japón, pues todo el mundo le hace reverencia, ¿no? Al pasar, toma una flor, una rosa de Ujú. un localito, la huele y nadie se la cobra. Pero ocurre en esta película que su reinado se acaba porque regresa el jefe de los Yakuza que había sido encarcelado por 4 años por apuñalar a alguien. No lo mató, por eso es que es liberado. Y ahora que regresa a la ciudad, pues es el que va a retomar el poder. Entonces, una vez que ya empieza a arrebatárselo a nuestro Yakuza protagonista, empieza a perder poder, ¿no? La gente ya no le hace reverencia, toma la flor, la huele y ahora van detrás de él, ¿no? Oiga, son 30 yenes, ¿no? Y al mismo tiempo esto ocurre en un momento en el que su enfermedad ya lo está consumiendo por completo, si recuerdas, ¿no? Ya tiene Ujú. todo el rostro demacrado, ya casi cojea, ya está a punto de morir. Creo que es muy interesante cómo este cineasta pues va planteando en paralelo cómo se siente el personaje, ahora sí que en su mundo interior, y la enfermedad, y cómo alrededor de él también todo se está derrumbando, ¿no? Que, insisto, vuelve a coincidir con este tema de que al final del día yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Frase genial que aprendimos todos en la preparatoria. ¿De quién era? De Ortega y José Gasset. Ortega y Gasset. Sí, 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 español.
contemporáneo de Luis Buñuel, otro cineasta del que quizá hablaremos. Sí, fíjate, hubo otra escena que me gustó mucho. Una donde empiezan a tocar una guitarra, que simplemente porque me pareció muy, muy buena melodía, la verdad. Ahorita no me acuerdo cómo dijo que se llamaba la canción. En la versión que yo vi subtitulada tenía por título La balada del asesino. Ajá, algo así iba. Tenía alguna alegoría hacia la muerte, ¿no? Hacia un asesinato o Y era algo. una tonada melancólica, pausada, de guitarra clásica. Sí. Fíjate, también haciendo memoria, en casi toda la película nos hicieron mucho énfasis o sea, no lo hicieron directamente, pero todo el tiempo se estaban quejando de los mosquitos. Sí. Eso me pareció muy curioso, porque creo que normalmente, bueno, por lo menos nosotros aquí decimos, bueno, los mosquitos son de clima tropical y no asociamos Japón con un clima tropical. De hecho, yo tampoco pensaba que eso pudiera haber sido un problema en algún punto en Japón, que pues digo, a final de cuentas es una isla y no sé exactamente los cambios geográficos, climáticos, etcétera, que pudo haber tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que yo eso de los mosquitos lo relacioné justamente con el agua estancada, ¿no? Que hay lo que parecería ser como las afueras, ¿no? Los límites de este poblado. Como una extensión, ¿no? De cómo ese encharcamiento, toda esa podredumbre social de alguna manera, ¿no? Está extendiendo sus brazos y es la molestia constante, ¿no? O sea, el agua estancada no solamente está allá, sino ya se está materializando en mosquitos, en enfermedades, ¿no? Es un ambiente sórdido en el que se mueven los personajes. Que, vaya, nuestra intención es que vean esta película, pero al final del día es una película de 1948, yo creo que la podemos contar prácticamente en su totalidad y decir que, pues sí, el Yakuza no sobrevive, ¿no? Creo que lo interesante aquí es ver qué es lo que lo mata. ¿Lo mata la tuberculosis, no? ¿O lo mata otra cosa? Pero vaya, al final del día la película, yo nunca he sentido que la filmografía de Kurosawa sea optimista, siempre trae como un rayito de esperanza, pero te hace recordar que esa esperanza fácilmente puede ser aplastada por sus circunstancias, ¿no? Por este entretejido social peligroso, que siempre amenaza a estos personajes. Pues mira, en el caso particular de la tuberculosis, teniendo en cuenta que en esa época apenas se había empezado a administrar en Estados Unidos como 2 años antes de lo que está el contexto de esa película, un solo medicamento para la tuberculosis. Realmente sería muy fantasioso decir que porque perdió las ganas de vivir, porque por el trabajo, etcétera. Claro que influye siempre tu estado emocional, pero yo creo que sería como hasta cierto punto responsabilizar mucho, ¿no? A la misma persona, y yo creo que simplemente dejó que avance mucho la enfermedad antes de seguir las indicaciones que le daban y tomar el medicamento y su seguimiento, etcétera. Y simplemente pues no, una serie de circunstancias desfavorables hicieron que junto a todo su contexto pues no pudiera resistirlo, ¿no? Porque digo, el estrés claro que es un factor muy importante en general en nuestra salud, pero probablemente con la medicina moderna eso no hubiera pasado. Hoy en día, ¿cuántas personas escuchas que mueren por tuberculosis, ¿no? O sea, cero. Mueren con tuberculosis, pero no mueren por tuberculosis. Ya. Entonces, es complicado. Nada más por aclarar el comentario, como tú dices, es una película antigua, nos dimos el lujo de dar algunos spoilers.
prácticamente de contar toda la película, pero igual si les interesa ver la película, está en una plataforma de streaming gratuito que se llama Plex. Ahí está, la pueden ver gratis. Pueden pagar también su suscripción, pero la versión gratuita solamente tiene algunos comerciales durante la película. Entonces, creo que es una buena opción para verla. Es un poquito larga. ¿Cuánto dura? Como hora 40, creo. Sí, más o menos, no creo que llegue a las 2 horas. También para quien la quiera tener en formato físico, pues aquí al menos en México se puede conseguir de dos maneras, ya sea la edición DVD de Sim Entertainment, que es un transfer de la versión de Criterion Collection, ¿no? De Estados Unidos, es decir, una versión sumamente cuidada, remasterizada. Me parece que la versión de Plex es exactamente la misma, pero desafortunadamente la versión de Sim Entertainment, los subtítulos no siempre son los más precisos, ¿no? Yo me iría más por la versión física de Criterion Collection o bien en Plex. Y a mí me gustaría hacer este ejercicio para finalizar, David. En efecto, ¿no? Es una película que a lo mejor con la medicina moderna tal vez ya no ocurriría como se lleva a cabo, y sin embargo la película yo no creo que haya perdido como su actualidad, ¿no? Aun cuando se desarrolla en el 48. Creo que todo este tema de un paciente que no se cuida porque sus circunstancias pues, no le permiten de alguna manera, por el estilo de vida que lleva también, ¿no? No se lo permite, y luego tiene como esa lucha de poder con alguien, creo que se podría contar todavía hoy por hoy. Y para bien o para mal, Hollywood está obsesionado con hacer remakes de películas de Kurosawa. Bueno, no solo Hollywood, también cine internacional. O hacer referencias. Vaya, Toshiro Mifune fue la primera opción de George Lucas para hacer Obi-Wan Kenobi. ¿En serio? Sí, sí, sí. Originalmente iba a ser Mifune, pero Mifune no recuerdo bien si rechazó o falleció. Y Akira Kurosawa igual es una influencia enorme para la Guerra de las Galaxias. La película de Batman de hace un par de años con Robert Pattinson, toda la escena de interrogatorio del acertijo en prisión está casi una calca de una película de Kurosawa que se llama High and Low, o El infierno del odio en español le pusieron. Pero bueno, ¿cómo imaginarías tú El ángel borracho si le hiciéramos en 2024 versión mexicana? Híjole. Versión mexicana. Definitivamente no tendría tuberculosis. Fíjate que puede ser, ¿eh? Digo, nosotros estamos en el entendido de que estamos en un contexto citadino actual, pero pues también en las ciudades grandes, medianas y pequeñas hay cierta brecha de desigualdad, por no decir una gran brecha de desigualdad entre ciertos sectores de la población, y más aún si nosotros nos vamos a comunidades un poquito más alejadas. Justamente estaba leyendo acerca de una comunidad en Oaxaca, que no me acuerdo del nombre, donde decía que pues de acuerdo a los datos del INEGI, etcétera, ¿no? Con todo esto de el ingreso que necesitas para ser de cierta estrato social, decían que según pues, los datos del INEGI, el 99% de los habitantes de esa población viven en pobreza. Entonces, y que ahí solamente hay un médico en esa comunidad. Entonces, imagínate que ahí donde no tienen ni buen acceso ni a vacunas, ni a medicinas, y solamente hay un médico, y pone el caso como el de la película, que fuera alguien que es alcohólico o que tiene alguna otra adicción, pues realmente la gente no tiene más alternativa pues que seguirlo en este caso, ¿no? Seguir sus indicaciones o esperar el apoyo de un factor externo, ¿no? De alguien que vaya a apoyarlos. En el contexto de una comunidad así, sí veo posible que pueda haber algo, por ejemplo, con esa misma enfermedad,
y que a pesar de la modernidad y de todo lo actual, sí puedan tener un desabasto de los medicamentos. El problema con los medicamentos de la tuberculosis es que son regímenes, o sea, son protocolos muy largos. O sea, uno tiene que estar tomando el medicamento por mucho, mucho tiempo y sin fallar. Incluso si el paciente no va por su medicamento a la clínica, eso digo en ciudades o en lugares más grandes, ¿no? La clínica o la institución están obligados a ir y localizar al paciente para administrarle su tratamiento. Porque si se suspende el tratamiento, el microorganismo de la tuberculosis vuelve a proliferar, pero ahora ya es resistente a ese medicamento. Entonces hay que dar otro digamos que entre comillas que de mayor potencia, es otro diferente, otro esquema, que la mayoría de las veces son más caros, igual son muy prolongados. Entonces no es tan sencillo como que, sí, tómate tus medicinas, como en la película, ¿no? De la chica, Sí. que se cura, toma tus medicinas, hace ejercicio, come bien y en 2 meses ya estás curada. No, en realidad no es tan así. Entonces, sí lo veo algo así en un lugar más retirado, pero sí. Sí se podría contar El Ángel Borracho en 2024 en México. Sí, yo creo que sí. Sensacional. Pues entonces yo creo que con esto podemos despedirnos, simplemente mencionando, David, siendo el 10 la calificación más alta, ¿qué puntaje le das a esta película? Yo le daría un 8. El inicio me pareció que te atrapa muy rápido. Todo como que lo del medio, por momentos me parece que puede sentirse un poco repetitivo. ¿Sí? De que es la misma dinámica de que se encuentran, se golpean. Ajá, así no te estás cuidando. Ajá, no me estoy cuidando, pero cúrame. No, te pego, me pegas. Y me voy. Y luego al poco tiempo regreso y otra vez lo mismo. Y hasta ya como que un poquito más adelante empieza a haber ciertos cambios ya en esta dinámica. Entonces, más que nada por eso, porque sí, como a la mitad de la película, yo dije, ya está haciendo mucho de lo mismo. Sí, se puede haber contado tal vez un poco más breve, ¿no? Sí, yo creo que sí, no soy cineasta, pero se me hizo un poco larga esa parte, no sé si con el objetivo de hacer muy claro este punto. Perfecto, pues yo francamente soy fanboy, seguidor de Kurosawa, yo sí lo doy un rotundo 10. Me ciego son estas cuestiones que sí te concedo toda la razón. A mí lo que me fascina y me atrapa siempre del cine de Kurosawa es justamente cómo él se enfoca a desentrañar, bueno, ¿por qué las personas no pueden ser felices? ¿No? Y esta película es una respuesta a esa pregunta, ¿no? Que hará a lo largo de su filmografía. Yo soy Daniel. David. Y te agradecemos por habernos acompañado en 3 cirugías y filmografías. Una mirada al cine desde la medicina, una mirada a la medicina desde el cine. Adiós.